Hoy estuve muy entretenido, de verdad, estuvo muy bonito conocer también uno cuando entrevista, aquí aparte de intentar transmitir a la gente, uno aprende muchísimo también, ¿eh? Se da cuenta de las cosas que están sucediendo y de las fundaciones que trabajan, pero diariamente para poder ayudar también a personas que tienen la posibilidad de trabajar, solo que de pronto se quedan un poquito de lado, no hay oportunidades también, ¿eh? Así que una linda entrevista, Greta, te doy toda la razón. Y hoy día vamos a hablar un poquito también de algo maravilloso que me gusta. Un tema que a mí me encanta. A mí igual. Me encanta y sobre todo a quién vamos con quién vamos a hablar hoy día de esto. Bueno, ya está con nosotros nuestro querido Julio Bustamante, vamos a hablar de séptimo arte de cine. Bienvenido, Julio. Julio, ¿cómo están, chiquillos? Un gusto estar nuevamente acá con ustedes, feliz de acompañarlos y hablar de buen cine. De buen cine. Felices. Oye, y te vemos ahí ya con el grande, con uno de los grandes Stanley Kubrick, que es ícono. Sí, mira, a ver, una cosa muy interesante que define a Stanley Kubrick. ¿Sabían ustedes que el Guinness Record de la película que duró más tiempo en rodarse fue Ojos Bien Cerrados? 400 días de filmación. 400. 400 días de filmación. Oye, tremenda película esa. Impactante, fue la última película de Stanley Kubrick, pero esos 400 días de filmación te permiten entender y comprender cómo era Stanley Kubrick en su fuero interno, cómo era como creador, como artista. Una persona siempre que fue misteriosa durante años, no se sabía mucho cómo era, dirigía poco, él apenas dirigió 13 películas durante toda su carrera. Pero 13 grandes películas, o sea, estamos hablando de íconos del cine. Por lo menos de esas 13 películas hay unas 10 películas que son sumamente reconocidas por las audiencias. Y lo interesante de Kubrick es que, claro, muchas veces los colaboradores que trabajaron con él lo consideraban un director tremendamente controlador, un director, un cineasta que también le gustaba tener claridad de todo lo que pasaba en el set, le encantaba ensayar mucho las escenas. Por darles un ejemplo, en El Resplandor hubo escenas que Stanley Kubrick rodó hasta 150 veces. Antes de decir, ok, esta se queda, o entre ellas elige la mejor. Él después trabajaba mucho en la sala de montaje, pero era tan perfeccionista que de alguna forma él quería tratar de encontrar el punto medio, lo que él quería lograr de los actores, los agotaba, los llevaba hasta nuevos límites y podía estar rodando una escena 150 o 90 veces. Oye, ya que estamos en El Resplandor, Julio, coméntanos y aclárame una duda. ¿Es verdad que a Stephen King no le gustó El Resplandor? Totalmente cierto. Cuando ¿Sí? Stephen King, en esa época, a fines de los 70, se empieza a ser más famoso por su escritura, le confiere el proyecto a Stanley Kubrick. Stanley Kubrick quería hacer más o menos como respetar lo que corresponde a la novela del Resplandor, claro, pero se tomó muchas libertades desde el punto de vista artístico. La novela es muy distinta a la película y la película es muy kubriana. Y hay que entender de que Stanley Kubrick es un director o uno de los directores del cine estadounidense, recordemos que es estadounidense, neoyorquino, que como ningún otro trabajó el tema del egoísmo del ser humano y la deshumanización del hombre en general, en todas sus obras. Sí. Bueno, ahí lo vemos también, no sé, con Jack Nicholson, que tampoco le gustó a Stephen King que fuera Jack Nicholson el protagonista. Exacto, bueno, en El Resplandor es una de las películas quizás más taquilleras que enfrentó y que realizó Stanley Kubrick. Pero él se tomaba muchos tiempos para dirigir sus películas, por lo menos tomaba 5 o 7 años en cada producción. Por ejemplo, en Nacido para Matar, que fue de 1987, tomó prácticamente casi 10 años en volver a dirigir Ojos Bien Cerrados, que fue su última película. Y El Resplandor es una película que habla mucho también de la locura. Hay unos temas ahí relacionados con la violencia también de los padres y finalmente parte esta historia de un personaje que es Jack Torrance, el personaje que interpreta a Jack Nicholson, que cuida este hotel, el Overlook, durante una temporada y finalmente se vuelve loco, pero ya más o menos Kubrick demuestra o intuye de que este personaje ya venía perturbado y se topa con todos estos antecedentes o contextos medios paranormales en relación al Hotel Overlook. Pero bueno, volviendo a Kubrick, hay que entender que es un director que, aparte de ser muy controlador y tener ciertas obsesiones, él tenía obsesiones por algunas temáticas. Por ejemplo, le obsesionaba a Napoleón. Él tuvo un gran proyecto de llevar a Napoleón al cine que nunca lo pudo realizar. Hay unos libros que muestran lo increíblemente acucioso que trabajó durante años en la recopilación de antecedentes para esa película, desde el punto de vista del vestuario, la preparación de actores, la historia, pero nunca lo pudo llevar a escena. También le obsesionaba el tema del nazismo, le obsesionaba sobre todo el tema del control.
y, como señalaba anteriormente, la deshumanización del hombre. Por ejemplo, hay películas como 2001 Odisea en el espacio y Doctor Strangelove, que habla, por ejemplo, de la pérdida de control de la tecnología y lo que termina sucediendo cuando la tecnología no hay descontrol. Por ejemplo, en HAL 9000, esta inteligencia artificial de 2001 Odisea en el espacio, y lo que sucede a continuación. Ahora, y La Naranja Mecánica también. La Naranja Mecánica también, sí. Una película que habla de la violencia, sí, y la reacondicionamiento de la violencia. Ahora, Stanley, el temperamento de él, ¿cómo era? Porque entendemos que de pronto no era tan calmo, ¿sí? Tenía como sus salidas media... Es bien interesante, ¿eh? Stanley Kubrick durante una época de su vida ya se radicó con su familia en Inglaterra, siempre estadounidense, pero se radicó en Inglaterra. Y no era una persona que le gustaba mucho hacer entrevistas o comentar acerca de su carrera o lo que él pensaba como director. Mucha gente pensaba que era muy controlador, y es verdad, es controlador. Por ejemplo, una vez Jack Nicholson dijo que si él no hubiese sido director de cine, probablemente hubiese terminado siendo un general de una división del ejército, por lo controlador que era. Al mismo tiempo era una persona que le obsesionaban los temas, era muy erudito, pero también fue autodidacta. Él nunca estudió cine, él partió como fotógrafo a los 13 años prácticamente. Sus primeros trabajos fueron para la revista Look en Estados Unidos, se hizo famoso como fotógrafo y desde su pasión y conocimiento de la fotografía saltó al mundo del cine. Pero él también, como personalidad, por ejemplo, a los colaboradores, a la gente que le interesaba, los llamaba por teléfono a cualquier hora de la noche para saber un poco qué pensaba, para debatir ideas. Le gustaba de repente reuniones de trabajo tremendamente extensas, horarios de trabajo brutales. Para él el cine lo era todo. Pero al mismo tiempo Giancarlo, en su esfera más privada, era un padre tremendamente devoto de sus hijas, de su señora. Le gustaba estar como tranquilo de alguna forma en su finca en Inglaterra. Le gustaba también tener muchos animales, tenía una cantidad brutal de gatos. Le gustaba leer mucho, le encantaba leer, se interesaba y estudiaba mucho los temas. Algunos analistas y críticos consideran que Kubrick fue como el primer cineasta que de alguna forma diseccionaba muy profundamente las cosas, los comportamientos humanos, temas de interés. Era muy, de alguna manera, perfeccionista, pero acucioso en lo que le interesaba y le gustaba aquello y llevarlo a la pantalla. Oye, Julio, como un poco para entender también este ícono del cine, ¿por qué Kubrick es tan importante, fue tan importante en realidad para el mundo del cine? A ver, cada vez que Kubrick hacía una película, finalmente se transformaba en un evento mediático a nivel mundial. De alguna forma había expectación porque sus películas de alguna forma trataban de temáticas que eran poco vistas en el cine desde un punto de vista muy frío. Si uno se da cuenta, cuando uno ve una película de Stanley Kubrick, a uno le podrá gustar, le impresiona, pero uno siente una cierta frialdad. Era un director también en sus planos, en la forma en que rodaba, tremendamente simétrico. Y esa simetría que llevaba a las películas, las imágenes, expresaban esa frialdad, esa visión del mundo tan negativa. Él tenía una visión del mundo donde mostraba a los seres humanos en una forma bastante como egoísmo, los seres humanos sedientos de amor, sedientos de poder, y al mismo tiempo eso lo llevaba a sus películas. Bueno, aquí vemos, Espartaco, ¿cierto? Ese es Espartaco. Una cosa muy interesante, Kubrick dirigió algunas películas más como de cine negro a fines de los 50, mediados de los 50, fines de los 50. Se le encomienda el proyecto de Espartaco, después de haber despedido al director original, se le encomienda a Kirk Douglas, con quien trabajó en Senderos de Gloria, pero Espartaco la rodó con 28 años, la estrenó cuando tenía 30. No. Pero estamos hablando de un director joven que dirigió a actores como Laurence Olivier, Charles Laughton, Kirk Douglas, y con una superproducción. Bueno, a él nunca le gustó mucho Espartaco, pero le dio independencia creativa. Y después de Espartaco dirigió Lolita, Doctor Strangelove, La Naranja Mecánica, Barry Lyndon, películas que tienen completamente la esencia y autonomía de los pensamientos e intereses de Stanley Kubrick como cineasta. Bueno, he escuchado, la Carito, tú has dicho que no le ha gustado esto, que no le ha gustado esto. ¿Cuáles eran los intereses finalmente? ¿Qué es lo que le gustaba a Stanley? Le gustaba mostrar a los seres humanos en cuanto a las relaciones de poder. Le gustaba mostrar también la violencia, cómo un ser humano se deshumaniza. Por ejemplo, La Naranja Mecánica, a través de... Bueno, todas estas películas estaban basadas en novelas e historias que a él le interesaba, pero aquí, por ejemplo, hablaba del reacondicionamiento de la violencia. Le gustaba también, por ejemplo, en Barry Lyndon, es una historia que habla de una persona que busca ascender en la sociedad, en el poder, una persona que también pierde el sentido moral cuando asciende a ese poder.
Por otro lado, en Doctor Strangelove demuestra de alguna manera la estupidez de alguna manera que se pueden producir en ámbitos más de carácter militar, en cuando de repente las decisiones no se toman de forma correcta y Arde viene el control y decanta todo en una guerra mundial o una tercera guerra mundial, en una guerra nuclear. A él le gustaba mostrar, irse con temas bien complejos desde el punto de vista de la condición del ser humano. Por eso sus películas son muy llamativas y por eso cuando tú, Giancarlo, Caro, vemos una película de Kubrick, nos sentimos extraños, nos sentimos como interpelados. Él como cineasta tenía esa capacidad y también trabajaba mucho también la psicología de sus personajes. Y la evolución de los personajes dentro del mismo film y dentro del mismo guión. Un poquito para tratar de entender e incorporarnos al mundo de Kubrick, ¿cuáles serían tus recomendaciones de qué películas serían quizás las más controvertidas? A ver, yo creo, Kubrick? De alguna forma cada película de Stanley Kubrick es controvertida. Por ejemplo, tenemos Nacido para Matar, que muestra, es una película controvertida porque el año 87 cuando la estrenó ya había muchas películas sobre Vietnam. Ya. Pero ¿qué es lo interesante de esta película? Que es una película que se divide en dos partes. La primera parte tiene que ver con el acondicionamiento de estos jóvenes que entran al ejército y se vuelven máquinas de matar y pierden humanidad, y después cuando entran a la guerra de Vietnam, que se enfrentan a esa deshumanización y a la violencia, claro, y empiezan a adoptar la violencia. Se enfrentan a su propio ser, a su propio ser, a su propia personalidad. Pero creo que Kubrick hay que verlo por cada obra, cada película es una aproximación. 2001 Odisea en el espacio, por ejemplo, una película que rompió los convencionalismos desde el punto de vista del cine de ciencia ficción en Estados Unidos. Ojo, la única película por la que Kubrick ganó un Oscar a mejores efectos visuales, que lo hizo con Douglas Trumbull y otros de alguna manera maestros del cine de ciencia ficción. Pero en 2001 Odisea en el espacio también habla de la condición del hombre, de la evolución, del misterio, este monolito que hay en el espacio, y vemos también cómo estos astronautas se enfrentan a una computadora que es la máxima expresión de la inteligencia y capacidad humana, que pierde el control, y después los astronautas se encuentran con esta esencia que los conduce como al sentido más primitivo de su esencia como seres humanos en el cosmos, en el espacio. Una película, ojo, asesorada también por el astrónomo Carl Sagan. Oye, tremendas películas que hemos podido ver. Sí, no, yo estaba intentando recordar imágenes del Resplandor, y creo que tiene sentido cuando dije ver el comportamiento del personaje, digamos, la evolución, cómo se va transformando el personaje. Y en esta película, que connotada, pero muchísimo lo vieron, esta transformación finalmente de Jack Nicholson, ¿no? Bueno, una violencia extrema al final, ya en esta locura. Eso es lo que le gustaba también mostrar, esta evolución, como decía Carito, ¿no? Y de pronto se desborda. Kubrick decía una frase muy simple: si todo lo que tú piensas, todo lo que tú escribes puede ser filmado. Y en ese axioma que él tenía es muy cierto. En El Resplandor, por ejemplo, como bien tú dices, Giancarlo, vemos la evolución de un personaje que pierde el sentido, pierde también, se vuelve loco finalmente. Pero es una película que también habla de la violencia soterrada de los padres y la frustración hacia los hijos. A Kubrick le importaba realmente muy poco los elementos paranormales que hay en El Resplandor. A él le gustaba, como tú dices, Giancarlo, ver la evolución de este hombre, de este personaje, Jack Torrance, que finalmente a través del aislamiento, a través de las frustraciones personales muy arraigadas en su persona, termina desbocándose dentro de la película y termina queriendo finalmente asesinar a toda su familia. Una película tremendamente cruda y, como bien tú dices, una de las que más conoce la audiencia en general. Sí, es una de las que más conoce, y bueno, Ojos Bien Cerrados también. Continuando muy cortito con respecto a eso, y tiene que ver un poco, bueno, Jack Nicholson, un personaje, ¿no? O sea, un actor increíble, que también aportó mucho a cómo vemos la película, pero la película en sí, mirado como de director, con las tomas, te entrega mucho más sensación de miedo, más que las caras que ponía, digamos, Jack Nicholson, ¿no? Que aportaba mucho, pero creo que en ese contexto de las tomas, del seguimiento, de arrancar y qué sé yo, perseguir, genera mucho más miedo finalmente, o más sensación de inseguridad, de tensión. Hay un aspecto que tú dices, Giancarlo, que es muy interesante y que también está en todas las películas de Stanley Kubrick. Kubrick rodó las películas de una forma que te genera incomodidad. Y cuando tú ves El Resplandor, obviamente te incomoda la actuación y la progresión dramática de Jack Nicholson, pero al mismo tiempo una película, como señalaba, tremendamente simétrica. La música incidental de la compositora Wendy Carlos y de otro compositor llamado Ligeti, de alguna forma
te hace sentir un clima como de opresión. Tú ves la película incómodo, sientes que algo va a pasar y ves también estas imágenes de este hotel que se ve muy bonito, pero todo tremendamente como, eso se llama la arquitectura del cine, de alguna forma termina creando una especie de opresión sobre el mismo personaje Jack Nicholson, encerrado en este vacío que demuestra también su poca capacidad para crear algo que es la novela que él quiere tratar de escribir, y de ahí viene su frustración también como escritor. El Resplandor habla de la frustración de un escritor. Ahora, esta simetría visual que podemos ver en distintas obras de Kubrick, las vemos en todas. Es quizás una característica que podríamos decir, si esta obra es de Kubrick. Claro. Cuando vemos esta simetría visual dentro de cada una de las obras. Sí, lo que tú señalas, Caro, la simetría visual uno lo aprecia mucho, por ejemplo, en 2001 y en el espacio, también en Barry Lyndon. Barry Lyndon es una de las películas más hermosas que he visto en mi vida desde el punto de vista de la fotografía y desde la calidad visual del siglo XVIII, retratado en cine. Pero es una película que es tremendamente como pausada, como que lleva un ritmo, y las escenas, si uno empieza te van desesperando. Te van desesperando. Y si uno ve las escenas de Barry Lyndon, uno las puede cronometrar. Finalmente te vas a dar cuenta que hay algunas ciertas secuencias que están hechas de forma deliberada para producir una sensación en el espectador. Kubrick, en El Resplandor, es opresivo. En Barry Lyndon hay como una cierta, como que te produce o te crea como un espectador como muy expectante respecto de lo que va a pasar. Ojos bien cerrados muestra, por ejemplo, estas dinámicas entre un matrimonio donde uno habla un poco de la infidelidad, de los deseos, y vemos también esta progresión dramática del personaje de Tom Cruise, que no puede entender y comprender cómo su señora sintió deseo por otra persona, y eso lo atormenta y lo hace meterse en este mundo extraño, de estos rituales en torno al sexo, a la sexualidad, que también lo perturban y lo sacan de su vida diaria. Oye, impresionante poder conocer también un poquito más cercano a un tremendo ícono del cine como Stanley Kubrick y poder visualizar y entender sus obras. De todas maneras. ¿Esta película cuál es? Esta es Nacido para Matar. Nacido para Matar. Metal Jacket. Ya. Es que me acordé ahora de la escena que le pegan con los jabones, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Y aquí la actuación de este gran personaje, Billy Embry. Sí. Hay varias publicidades recomendada para ver. Recomendada. Y mira, imagínate, yo cuando lo nombraste y vi la escena de la guerra no recordaba, pero cuando veo esta escena recordé por lo de los jabones. Terrible. Esa parte cuando los compañeros maltratan a otro compañero que no era tan hábil. Exacto. Pero como dice Caro, bueno, hay que investigar Kubrick, hay que estudiarlo. De los directores antiguos que ya desaparecieron, Kubrick murió en el año 99, apenas terminando de rodar y filmar y editar y montar Ojos bien cerrados, generalmente las nuevas generaciones sienten mucha pasión y atractivo por cineastas como David Lynch, Stanley Kubrick, directores cineastas que salen un poco del molde y de la forma de hacer cine. Y si uno quiere explorar sobre Kubrick, recomiendo mucho este documental, Stanley Kubrick, Una vida en películas, de John Harlan. Bueno. Es una primera aproximación de cómo entender un poco a Kubrick a nivel general, bien como didáctico. Si uno quisiera tener mayor profundidad de Kubrick en cuanto a su vida, su forma de pensar, cómo escribía los memos, cómo hablaba con la gente, la biografía de John Baxter, Stanley Kubrick, de TV Editores. Y si uno quisiera, lo que tú señalabas, Giancarlo, saber más del Resplandor, una película que tiene muchos significados secretos y escondidos, que habla sobre el pueblo indígena estadounidense, sobre la represión, sobre aspectos relacionados con la opresión de las personas también dentro del colonialismo norteamericano. Bueno, recomiendo este documental, que es una rareza, Habitación 237, hace referencia a la habitación de la película, y que es un documental fascinante de todos los significados secretos que Kubrick, en forma consciente o inconsciente, quiso hacer con esta película, y que uno los percibe inconscientemente, pero acá te lo explica. Buenísimo. Maravilloso. Creo que esa va a ser la próxima visualización. Para este fin de semana, ¿no? Este fin de semana, sí. Gracias, Julio. Encantado. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Giancarlo Caro. Gracias por estar con nosotros. De estar con nosotros. Oye, me encanta hablar de cine, me encanta recordar escenas y películas, pero ¿sabes qué me gusta también?